Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y digo lo de Reino Unido porque tenemos buenos y fieles oyentes allí, pero muchísimos. Y además algunos por los que siento un aprecio personal. Tenemos con nosotros a don Mario Garcés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos con nosotros a don Alejandro Macarrón. Muy buenos días. Muy buenos días. Y además no estaba previsto, o sea, no ha sido hecho exprofeso, pero tenemos a dos expertos en tema migratorio para tratar en la tertulia los asuntos de un día que está marcado por una comparecencia ayer de Sánchez en Mauritania, donde de repente dice que se va a traer al 20% de los varones adultos mauritanos, porque Mauritania es un país de 5 millones de habitantes, y acaba de decir que se va a traer a 250.000 inmigrantes legales mauritanos, y nos tiene a todos locos. Yo supongo que es que ha hecho un estudio, probablemente con el mismo comité de expertos del COVID, ese que no existía, y ha determinado que es que en España, donde tenemos 3 millones de parados, pues hay un hueco de 250.000 puestos de trabajo que hay que cubrir, ¿no? Supongo yo que habrá hecho ese estudio. Tendrán más derecho los mauritanos que quieran emigrar a España que los parados españoles e inmigrantes que hay en España, según Sánchez. Es una nueva versión del socialismo del siglo XXI, del siglo ya XXVII. Ya no sé qué socialismo es este. Bueno, es la nueva versión de la neopolítica española. Vamos a ver, los últimos 40 años en España, y está aquí Alejandro, que es buen amigo, y hemos hablado mucho de esto durante mucho tiempo, y yo publico de vez en cuando artículos demográficos gracias a la información que me suministra Alejandro, bueno, que yo me nutro de él. La labor que hace don Alejandro en el tema demográfico es brutal, o sea, hace los estudios que nadie hace y los publica en Twitter, y de vez en cuando te encuentras con unas tablas que dices, pero por el amor de Dios. Además con el rigor del ingeniero, o sea, con el rigor del técnico profesional. No se pase. Es así, Alejandro, es que te tengo mucha admiración, ¿no? Bueno, luego nos invita a una cerveza a los dos. Si resumiéramos la historia de la humanidad, los 2 millones de historia de la humanidad, y dijéramos qué ha pasado en los últimos 40 años en España y en el mundo, pero sobre todo en España, sería un nanosegundo. Pues ese nanosegundo se ha producido la mayor transformación demográfica de nuestro país. Y nadie ha hecho ni ha dicho absolutamente nada. Con lo cual hay una pasividad, hay una indolencia y hay una incapacidad manifiesta para abordar el gran problema, que es el problema de qué queremos ser, de qué somos y qué queremos ser. Y evidentemente cuando vemos el regate corto que se produce, la financiación, la autonómica, no sé qué, vamos a tirar, venga, los agravios, la discriminación, que está muy bien hacerlo evidentemente, y hay que lucharlo porque es una guerra también que culturalmente hay que librar. Sin embargo, la gran batalla no se está produciendo, ¿no? Lo estábamos antes hablando Alejandro y yo fuera de micrófono, ¿no? Cualquier cuerpo político ideológico se conforma por 3 bloques: qué población quiero, qué territorio quiero y qué valores quiero. En España, lo que es el territorio queda definido porque está perfectamente delimitado, y gracias a algunos jugadores de fútbol todavía reivindicamos Gibraltar, lo cual está muy bien desde el punto de vista práctico, ¿no? Eso desde el punto de vista del territorio. Eso sí, se genera un debate fragmentario sobre el modelo territorial. Curioso, que ahora se va a generar todavía más con la financiación autonómica. En segundo lugar, la población. ¿Qué tipo de población queremos? Teniendo en cuenta, esto Alejandro dará todos los datos porque esto es una enciclopedia, pero teniendo en cuenta cómo ha caído la natalidad en España, el hedonismo campante que hay, que nos lleva directamente a que no haya hijos, incluso en aparentemente capas sociales que eran muy conservadoras desde el punto de vista del tradicionalismo. Alejandro pone siempre un ejemplo, y perdona que te cite delante, que es el ejemplo de los reyes de España, desde Isabel II, que tuvo 14 hijos y seguramente ninguno es su marido, hasta el rey Felipe VI, ha pasado 14 hijos a 2 hijos. Bueno, yo que conste que esa afirmación, que seguramente ninguno de su marido... Probablemente. De Francisco Asís. Acuérdate la frase. Lo mismo se decía de la madre de Fernando VII, y no es verdad. No, eso es cierto, pero acuérdate la frase que dijo Isabel II cuando supo con quién lo iban a casar. Dijo con Paquita no. Pero estas cosas que forman parte de la historia, no sé, pero eso es lo que se decía en los mentideros de la época, ¿no? Y luego está el tema de los valores. Fijaos que este ha sido el verano de Mocejón, ha sido el verano donde, por un hecho absolutamente lamentable, terrorífico, pues se han excitado los peores sentimientos por parte de un grupo de gente, ¿no? Y sin embargo lo que hay detrás es lo que no se quiere verbalizar. Es esa
imposición, esa expansión de un modelo social donde ya no priman los valores que habían sido los valores campantes o los valores candentes durante muchos años en Europa y en España. Y podemos hacerlo, y acabo, de una perspectiva tradicionalista, de una perspectiva liberal o de una perspectiva neutra o pasiva. De una perspectiva tradicionalista conservadora, evidentemente, un español conservador querrá mantener esos principios cristianos o judio-cristianos, que hay cierta diferencia, que de alguna manera perviven o han pervivido en lo que ha sido la sociedad española durante mucho tiempo. Desde una perspectiva liberal, a pesar del enfrentamiento clásico con los conservadores de los liberales, lo que se pretende es que se mantengan absolutamente incólumes los principios tradicionales del liberalismo del siglo XVIII. Esa es la realidad. Y luego está la tercera vía, que es me da absolutamente igual todo, que es la transculturización esta connatural. Como esto viene y ha pasado en toda Europa, yo voy a dejarme llevar, ¿no? Sánchez es un ejemplo, pero no solo el ejemplo Sánchez. Esto está pasando y ha pasado durante 40 años con una permisividad que es absolutamente insultante. A ver, muchas gracias para empezar a los dos. Añadiendo a todo lo que has dicho, voy a irme un poco más a corto y también un poco más a ampliar en el espectro político. A corto, a largo plazo es lo que dices, cuáles son los valores, qué sociedad vamos a querer, pero en el rabioso corto plazo, si usted tiene 3 millones de parados oficiales y otro millón más que dice querer trabajar pero no está buscando trabajo, es decir, 4 millones de parados, ¿cómo rayos le vienen 500.000 inmigrantes más el año pasado? Y el anterior 700.000. ¿Cómo permite usted, cómo atrae? Es decir, desde el punto de vista económico eso es un disparate. En la pura economía y en el puro corto plazo, más allá del largo plazo, los valores. Yendo a la política, si usted es de derechas, efectivamente como el Partido Popular más y Vox y tal, en ese área, digamos, en la derecha de los últimos 40 años, más liberal, más conservador, eso no le va a gustar por valores. Pero si usted es de izquierdas, tiene que defender, precisamente, hacer proteccionismo a su base de trabajadores. Porque así como las mercancías y las empresas tienen más flexibilidad, estos son personas que se pueden quedar en paro o no, o que pueden tener una rebaja salarial por una competencia laboral incrementada. Y lo más divertido son los nacionalistas. Bueno, lo más divertido, lo más trágico, como siempre. Pero usted no era identitario. Usted catalanista, usted Puigdemont no era identitario. Pero si usted Cataluña es ahora Cataluñistán, y el País Vasco, que fue retrasado en el tema de inmigración, tenía menos inmigración, mejor hubo menos burbuja inmobiliaria, por las razones que sea, hubo menos inmigración, se están desquitando con creces, ya están por encima de la tasa de hijos por mujer de inmigrantes del resto de España, que han crecido antes, está muy por debajo. Entonces, bueno, ya han salido tanto Bildu como los de Puigdemont a decir que no, que a ellos no les manden ya inmigrantes. A buenas horas mangas verdes, no sé cómo se dice en vascuence y en catalán, pero vamos, han hecho ellos han sido corresponsables de todo eso hasta ahora y siguen defendiéndolo. Entonces, desde el punto de vista tanto de valores de largo plazo, tenemos claramente que hacer una reflexión y parar, pero desde el punto de vista económico, estrictamente, con esa masa enorme de parados, no tiene el menor sentido y que además se les siga subsidiando los parados, porque a veces la gente me dice, es que no quieren trabajar. Perfecto, pues que no cobren del Estado. Lo que no tiene usted derecho es a ir por la cara del contribuyente, cuando lo que pasa es que ese derecho no es culpa de la persona. Es decir, la persona hace bien, lo mismo que el inmigrante, esos 500.000 hacen bien en venir. Esos no son los criticables. Los criticables son los nuestros políticos, los intelectuales o equivalentes que les jalean y los votantes. Yo, si me permite, me voy a centrar en lo de los valores, pero a corto plazo. Vamos a ver, vamos a suponer... Ya mezclamos que es a mucho, don Mario y a don Alejandro. que es mucho suponer que es que Sánchez, a la hora de ofrecer 250.000 puestos de inmigrante legal a los mauritanos, vamos a suponer que ha hecho un estudio y ha detectado que a pesar de que hay 3 millones o más de parados en España, pues hay 250.000 puestos de trabajo que es que ningún parado quiere ocupar y que por tanto hay que traer gente de fuera. Vamos a conceder que ha hecho ese estudio. Es mentira, no lo ha hecho. Es tipo Sareb. Estudio que ha hecho es tipo Sareb. Recuerda que no había pisos. Dice, voy a poner a alquilar los de la Sareb. El Sareb demográfico. Sí. Bueno, vamos a suponer que ha hecho ese estudio. Y entonces dice, hay que traer 250.000 inmigrantes legales para cubrir tales y tales puestos de trabajo. Estupendo. Puestos a traerte inmigrantes legales, ¿por qué no te los traes de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de la República Dominicana, de Ecuador, de México, de Perú, donde para empezar es gente que ya viene con el idioma, lo cual, hombre, facilitará la inserción laboral y social, digo yo. Pero no, dices que te vas a traer a 250.000 mauritanos, ninguno de los cuales habla español. Para empezar ya dices, rarito, ¿no? Pero además es que Mauritania es un país con una determinada cultura.
y te vas a traer a 250.000 tíos adultos, criados en un ambiente donde las leyes marcan que la homosexualidad masculina se castiga con la pena de muerte, que la homosexualidad femenina se castiga con pena de prisión, donde a pesar de que las leyes lo prohíben, sigue practicándose la mutilación genital femenina, siguen practicándose los matrimonios forzados, y donde la propia ONU, en octubre de 2023, es decir, hace menos de un año, dijo que la tasa de violaciones de adolescentes y niñas mauritanas es alarmantemente alta. O sea, nos vas a soltar aquí a 250.000 tíos que vienen de un país donde las tasas de violaciones de adolescentes y niñas son particularmente altas. ¿Habrá hecho Sánchez algún estudio de cómo evitar que entre esos 250.000 se cuele un 1% de depredadores sexuales, que serían 2.500 tíos en nuestras calles? No, pero es así, fíjate, decía don Alejandro, el problema de la mutación de valores axiológica que se va a producir en España a medio y largo plazo. No, es que se está produciendo minuto a minuto, y lo sabemos bien, porque no solamente la próxima generación de españoles que vayan a nacer como consecuencia de esta capa que va llegando y que se va estableciendo progresivamente, sino que es que ellos vienen efectivamente con sus propias costumbres y además practican sus costumbres y hacen gala de practicar sus costumbres. Sabes, don Luis, que yo permanentemente me quejo del tema de la mutilación genital femenina, y lo volveré a decir. En las 2 horas que vamos a estar aquí, don Alejandro y yo, se va a mutilar una niña en España. ¡En España! El Ministerio de Igualdad está a tope con eso. Sí. Ojo, lo peor de todo es que hizo un informe, en mi época hizo un informe sobre este tema, se hizo un informe por parte del Partido Socialista. Con Podemos no se hizo ya ningún informe sobre mutilación genital femenina, pero los informes se quedaban ahí. Y, por cierto, el riesgo de que haya una niña mutilada, es decir, que se rajen o que le sajen el labio superior, para que le quede claro a la gente, para que no tenga placer sexual y para que el hombre pueda disfrutar mejor en su momento cuando ya sea desvirgada, porque hay que decir las cosas claras para que le quede claro a todo el mundo en qué consiste la mutilación hecha, por cierto, sin ningún medio, vamos a decir, sanitario, sino que se hace por parteras, por personas aparentemente especializadas que no tienen ninguna especialización. Pues bueno, esa es una realidad que se está produciendo ahora en España. Hace 40 años no se producía en España. Lo hemos aceptado ya, pero lo hemos aceptado porque ellos vienen incorporados su cuerpo de valores. Y eso nadie dice absolutamente nada. Eso es igualdad. He estado en Barcelona hace unos 10 días. Pasado 3 días por ahí, me gusta mucho la ciudad, a pesar de que la han destrozado absolutamente. Pero no lo digo yo, me lo dicen las personas con las que quedo, que por cierto muchas ni las conozco, catalanes de 8 apellidos catalanes. Me dicen, esto no hay quien los reconozca. Si vas, por ejemplo, al Raval, eso ya es Islamabad. Me fui un día a la Barceloneta a pasar el día entero en la Barceloneta, y a mi alrededor no había un solo español genuino. No había ni un solo español genuino. Y los comportamientos no los voy a describir. Los únicos españoles genuinos que llegaron fueron 3 Mossos de Escuadra persiguiendo a uno que se había llevado una cartera en la playa. Eso durante 8 horas. Durante 8 horas, nadie me lo tiene que contar. Me fui a pasear a la Rambla y vi a 3 mujeres con velo integral. Lo digo y eso no es un rasgo de distinción, porque quiero recordar que el Corán obliga a las mujeres a taparse, como lo hacía la Biblia, por cierto, pero la religión católica evolucionó, y no el Corán. Esta es la realidad, y a partir de ahí, si no queremos darnos cuenta que este es el principal reto que tiene un país y que deberían tener sus políticos, es que la actividad política es nefasta, es insustancial y no sirve absolutamente para nada. Esto es terrible. Es el momento de mayor cambio que se ha producido en España. Y un dato que conoce muy bien don Alejandro. El mayor crecimiento de población en la península ibérica se produjo en el gobierno Aznar. Aproximadamente, no sé si fueron 4 millones, no, corrígeme, no sé si fueron 4 o 5 millones. 3 millones. 3 millones, que llegaron fundamentalmente, el 90% venían de América Latina, porque había una estrategia, como la que definías, don Luis, de gente que tenía cierta sintonía cultural y que podía adaptarse muy rápidamente por valores y por razón idiomática a las costumbres laborales y a las costumbres españolas, ¿no? ¿Qué hizo Pujol? Todo lo contrario. Pujol lo que hizo es expulsar al emigrante hispanohablante, porque lo que quería era una emigración no islamizada, que no hablara español. Y se han encontrado que ahora mismo te subes a un vehículo de alquiler y te hablan en español, que no te hablan en catalán, por cierto. Y voy a contar una última anécdota. Me subí a un coche de un vehículo de alquiler con conductor y me contó una anécdota curiosa. Que sabía, hay muchos conductores ya de países árabes o de países sudafricanos, de países también africanos árabes. Se había subido una familia mexicana a pasar 4 personas de la familia y la mujer se había sentado delante en la posición de copiloto.
Pues el conductor obligó a la mujer a bajar y a ponerse detrás porque él no conduce al lado de una mujer. Y me decía el conductor, que era un español, hijo de guardia civil, me decía, yo soy hijo de guardia civil. Además me pensó que era votante Vox por lo que me decía. Decía, estoy harto ya de todo, yo esto no puedo, esto no se aguanta. Me dice, es que no es normal además que esa persona se bajara del coche. Estamos en España. ¿Cómo le puedes decir a una mujer mexicana que está viajando en un vehículo, no sé qué compañía era, que se baje porque yo no puedo estar al lado de una mujer conduciendo? Esto es España. Esto es España. Y el que no lo quiera ver, y estaremos con PNLs y estaremos con lo que queráis en el Congreso de los Diputados, ahora yo no estoy ya, pero se estará con lo que se está. Pero este es el principal reto de este país y nadie hace absolutamente nada. A ver, una matización numérica respecto a la época de Aznar. Efectivamente, toda la inmigración que vino se colocó porque era la época de boom económico. Ahora también vinieron muchos africanos, ¿eh? Se pasó de 200.000 a 600.000. Es verdad que la mayoría de los que venían y la mayoría de los que están viniendo son hispanoamericanos. Luego empezaron a venir del este, de Europa, y los del este era una inmigración bastante interesante porque eran europeos. Muchos eran fontaneros, tenían el famoso fontanero polaco en Inglaterra y tal, pero eso están volviendo. ¿Por qué? Porque los países del este han hecho por fin la transición del comunismo al capitalismo, excepto Rusia, han hecho una buena transición, Rusia, Bielorrusia, los satélites de Putin, y entonces van mejor que nosotros. Nos están pasando uno a uno, o sea que es en PIB per cápita, es una vergüenza. O sea, yo me alegro mucho por ellos, chapó. Croacia, son países que ahora mismo son pujantes. Entonces, el rumano se está volviendo, como es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? La mayoría de los que vienen son hispanoamericanos. Y luego vienen también, por supuesto, estos africanos de pateras. Están viniendo los colombianos, lo que más están viniendo ahora son colombianos, seguido de marroquíes y venezolanos. Pero claro, esto de Mauritania abre un nuevo frente, salta la sorpresa en las gaunas de 250.000. Usted decía el 5% de la población. No, es el 5% de la población total. Pero de adultos hombres sería... De adultos hombres es el 20% de la población. Total, o sea, dice Sánchez que nos va a traer aquí a 1 de cada 5 hombres mauritanos adultos, nos lo va a traer aquí. Pero este tío está loco, ¿no? Yo me recuerdan lo de la Sareb, que dijo que iba a poner... La Sareb era eso que se llamaba Banco Malo, que era una organización que lo que hacía era recoger activos, digamos, cosas que no se habían podido pagar bien, suelo, pisos en construcción, etcétera. Se hacía una especie de trueque con los bancos para que no se hundiesen y demás, y luego se revendían, se recolocaban, ¿no? Entonces, pues como todo, lo primero que se revende y se recoloca es lo bueno, ¿no? Y te va quedando cosas, pues promociones en sitios donde no había nadie que las comprase. Entonces, cuando empezamos a tener un problema serio de alquiler en España, de percepción de un problema de alquiler, hace que 1 año y medio así, dijo que iba a sacar los pisos de la Sareb en alquiler. Pregunta número 1, ¿cómo no lo has hecho antes? Pregunta número 2, de los expertos, ¿dónde están? ¿Por qué no quedan? Bueno, pues a mí estos 250.000 puestos de trabajo, a mí me suena que es espero, que sea una trola más del presidente, porque no tiene ni pies ni cabeza. Usted no va a poder priorizar a 250.000 mauritanos, sobre todo los que están aquí. Bueno, y si lo puede priorizar, entonces puede hacer lo que sea. Si un gobernante puede hacer semejante barbaridad, puede hacer lo que sea, ¿no? Como decían en la explicación de las purgas de Stalin. ¿Para qué se hacía? Para poder hacer lo que sea. Por ejemplo, para estar con Hitler, que era lo peor que podía hacer un comunista. Bueno, primero me cargo a todos los que pudiesen protestar. Eso me decía alguien que sabía del tema. ¿Por qué se produjeron? No se entiende. Dice, usted está en paz, Unión Soviética. En los años 30 dice, no, quiero que hacer lo que sea, ¿no? Bueno, pues si usted es capaz de priorizar a 250.000 mauritanos sobre todos los paros que hay, puede hacer lo que sea. O sea, que más nos vale o que sea mentira o que no lo pueda hacer. Porque si eso se puede hacer, sería, una de esas cosas inéditas en la historia, ¿no? Dice, ¿no? Porque además existe también Malí, existe también Senegal, existe también no sé cuántos países. Pero dice, no, es que Mauritania es el único país que hay en África. No, es que África tiene ya 1.300 millones de personas, camino de los 2.000 millones, camino de los 2.500 millones. ¿Usted qué hace con los demás? Porque Mauritania, decía 5 millones de personas, ¿no? Es pequeñito en población. Vamos a plantear el contrafactual. ¿Qué pasaría si en un país como Mauritania, 5 millones de habitantes, empiezan progresivamente o de manera masiva a desembarcar españoles, occidentales, hasta el punto de que el 20 o el 25%, el 30% de la población en 10 años deja de ser mauritania genuina? Os aseguro que no pasaría ni del 0,5% el momento que reaccionaría el gobierno mauritano. Aquí no. Aquí en Europa y en España se asume como algo natural. Es un proceso de frontera abierta,
donde no pasa absolutamente nada, donde los valores mutan necesariamente porque estamos en una sociedad abierta, sea lo que sea la sociedad abierta, y desaparece el concepto tradicional de bien común. Aquí la política no lucha por el bien común. Aquí los partidos políticos se convierten en estructuras de resistencia para intentar gobernar. Abierta, que es mentira. Que es mentira. Miren lo que le pasó. Elon Musk entrevista a Donald Trump en Twitter y viene el comisario europeo y se atreve, tiene el valor de avisarle, cuidadito con lo que vais a decir, que como os paséis, os atizo. O sea, es completamente mentira, es tolerancia a lo que me conviene y a lo que no, son fascistas, franquistas, de ultraderecha, es una pura falsedad. Y luego España, ya casi en mi época del Ministerio de Fomento, es un gran hub demográfico, porque le llegan por todos los lados, o sea, le llegan por la parte de América, le llegan por África y le llegan por Asia, porque parte de asiáticos están en Cataluña también, desde los pakistaníes. Es donde más asiáticos hay, con diferencia a España. Pero una cosa sorprendente, vamos, basta ver el centro, o sea, lo que es Ciutat Bella, lo que es el Poblenou. Pero asiáticos dicen ustedes pakistaníes. Pakistaníes en Barcelona, sobre todo pakistaníes, no solo, también de Bangladesh, también de la India, pero pakistaníes son del pelo del 5% de los hombres de 20 a 40 años en Barcelona. Sí. 5%. De los hombres, que además, vamos a hablar las cosas claras. Los que arman todo el lío de delincuencia y yihadismo y de lo que sea son casi todos hombres de 15, 16 a 35, 40 años. Ese es el segmento, es la realidad, lo mismo que la delincuencia peligrosa. La inmensa mayoría de los hombres no delinquimos, pero hay más hombres delincuentes que mujeres. Eso es así. Bueno, pues lo mismo en ese tipo de cosas. El segmento que realmente arma todo el lío, entre comillas, es bueno, pues el 5% de la población de Barcelona es de esas bandas de edad, 4,55% son pakistaníes. Cosa que es como lo que cabría esperar de toda la vida de Dios, ¿no? Es lo normal. Además, en Barcelona. Te vas, por ejemplo, a la Barceloneta y ves a grupos de 7 o 8 pakistaníes bañándose con la camiseta como si fuera el Ganges. En este caso sería la India, pero los ves a todos con sus costumbres. O sea, es que esto, es una mutación brutal. Si Vázquez Montalbán resucitara ahora, no reconocería absolutamente nada. Un dato de pakistaníes. Tienen el menor porcentaje de mujeres que trabajan. Bueno, de todo, pues, usted ve marroquíes, tendrán un cierto velo, lo que sea, son currantes, se las ve trabajando, cuidando niños, donde sea, ¿no? Los pakistaníes, según datos de la Seguridad Social, es la comunidad con menos porcentaje de mujeres que trabajan en España, por lo menos hace un par de años. De hecho, no se veía ninguna mujer pakistaní con ellos. Ellos iban en grupos masculinos y las mujeres las debían tener en casa no trabajando. Esta es otra seña de identidad y otra seña de igualdad que tienen efectivamente este tipo de grupos sociales, ¿no? Pero dicho eso, vamos a ver, España pudo elegir de dónde venía la emigración. Pudo elegir porque teníamos una comunidad idiomática, cultural, que era la Comunidad de América. Y en vez de escoger, que en un momento determinado se optó, no de manera abrumadora, pero que fue la época de Aznar, se escogió esa vía, ahora ya no se ha escogido nada. Bueno, ahora ya en esa misma época de Aznar, el gobierno catalán lo que hizo fue tratar de impedir esa vía y primar la inmigración magrebí y pakistaní. Aún así hay mayoría allí de hispanos, aunque no se está haciendo política activa, el 70% ha sido lo que está viniendo son hispanos. Sí, pero pese a todo, precisamente, un país como Alemania no tuvo tanta capacidad para elegir porque la presión le venía del este, le venía fundamentalmente de Turquía y le venía de otros países. Pero España, como hub demográfico, si me sirve la expresión, tenía la capacidad de elegir si hubiéramos tenido en la cabeza qué queríamos ser en un momento de caída también absolutamente persistente y demoledora de la natalidad. Insisto, por razones hedonistas. Cuando el hedonismo se impone en una sociedad, cae y comienza la decadencia. Y no busquemos muchas razones porque está ahí. Porque las políticas de natalidad tienen unos efectos muy limitados, y lo sabemos bien, en cualquier país europeo, en cualquier país. Hay países que llevan desarrollando políticas natalistas hace años. Pasa que son incompletas. O sea, de aborto no dicen nada, de estabilidad matrimonial no dicen nada, es decir, son dinero. Todas las políticas natalistas que se han hecho ahora son dar dinero. Un inciso, una cosa peligrosa adicional de España respecto a la inmigración islámica, es que nosotros fuimos, en su ideario, en su ideología islamista, es que a mí me han dicho, es que la ciudad de Murcia la fundamos nosotros. Islámicos, ¿no? Marroquíes, árabes, ¿no? Como queramos llamarle. Eso no lo pueden decir en Colonia, eso no lo pueden decir en París. O sea, tienen un incentivo extra para aquí hacer identitarismo. Reclamar territorio que una vez fue suyo. Claro. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de esto mismo, pero desde otro punto de vista, porque me resulta muy curiosa la temporización. Sánchez se hace una gira por África para
poco menos que decir que aquí tenéis, africanos, las puertas de España abiertas, al mismo tiempo que en otros países, pues sus correligionarios empiezan a echar marcha atrás. Me resulta curiosa la sincronía. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en Ávila. 31 compañías de 8 países, más de 300 actuaciones con 6 estrenos en España. Más información en circocil.es, Junta de Castilla y León. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. Decía que vamos a seguir con el tema de Sánchez y Senegal y la inmigración, pero desde otro punto de vista. Y es el punto de vista de que estamos viendo cómo las campanas electorales hacen que algunos, aunque no creen en ello, rectifiquen. Y hemos visto cómo después del asesinato de 3 personas en el Festival de la Diversidad de Solingen en un ataque con cuchillo reivindicado por el Estado Islámico, pues entonces ha salido Scholz, el primer ministro socialdemócrata alemán, a decir que siente mucha ira por los atentados islamistas y que va a aprobar un paquete de medidas para endurecer el tema de inmigración y que va a empezar a deportar inmigrantes ilegales y tal. Cosa que evidentemente estoy seguro de que no diría si no fuera porque es que este domingo hay elecciones en 2 estados clave de Alemania, elecciones en las que las encuestas dan como ganadora, pero vamos, indiscutida en uno de ellos a la ultraderecha de Alternativa por Alemania, y en el otro están ahí la CDU, es decir, el PP de allí, y la ultraderecha de Alternativa por Alemania, y donde pues el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, corre el riesgo de quedarse extraparlamentario en uno, si no en 2, sino en los 2 estados que celebran elecciones. Pero no ha sido el único que ha metido la marcha atrás, es que también de repente ha salido Justin Trudeau, a quien Dios confunda, el primer ministro canadiense, que es algo así como la quinta esencia de lo woke, donde de repente se descuelga diciendo que hay demasiados trabajadores inmigrantes temporales en Canadá y que es hora de que las empresas canadienses contraten a canadienses, especialmente a jóvenes canadienses, y que por tanto pues ya se acabó lo de la barra libre de entrada de inmigrantes. Y dices, sopla, ¿y qué le pasa a este para salir a decir esto? Pues hombre, que tiene elecciones al año que viene y las encuestas le dan desde la pandemia pues en fin, en una posición bastante imposible. Ha perdido como la mitad de sus votantes, ¿no? Bueno, es natural en cierta izquierda pragmática, en la izquierda española olvidarlo. O sea, mañana hay un atentado donde un imbécil, un asesino islamista mata a 5 españoles
yo os aseguro que no va a haber por parte del Partido Socialista ninguna reacción en esos términos. Y de los medios. Ya se ha dicho, o sea, que quede claro. en vez de condenar lo que sea, eso favorece, y titulado estos días, se ha titulado que esto favorece a la ultraderecha en vez de decir horrible asesinato de 5 personas, no sé. Al contrario, se va a convertir todo en un discurso contra aquellos que defienden que haya una respuesta contundente precisamente para evitar este tipo de situaciones que se están extendiendo de manera generalizada. Y simplemente, yo me acuerdo que con Alejandro lo hemos vivido incluso en alguna conferencia, en algún seminario, simplemente decir este tipo de cosas, dar datos, se convierte ya en revolucionario delante de la izquierda. Es decir, dar un dato simplemente sobre la evolución demográfica, sobre la naturaleza de los delitos, sobre la identidad de los delitos, para la izquierda se convierte en un acto absolutamente racista, porque ellos ligan directamente los asesinatos o los delitos con los estados de necesidad. Y dicen que los estados de necesidad no son identitarios, no tienen raíz nacionalista. Dicen, no, una persona con necesidad roba, pero da igual que fuera un español o que fuera un marroquí. No, para eso están las estadísticas. Analicemos las estadísticas fríamente. Pero insisto, Sánchez no va a reaccionar como los demás. Sánchez, que es un hombre, si Trudeau es lo que es, que efectivamente Dios lo coja confesado, pues lo de Sánchez es la quinta esencia de la estupidez. Y además, pero ojo, de una estupidez muy contumaz. Es decir, él no se va a dar por vencido. Él piensa que tiene una línea, y su línea es defender lo que llama la transculturización abierta en España, sea lo que sea eso, y que desde luego no va a tolerar de ninguna manera, y mirad cómo ha reaccionado durante este verano con el caso de Mocejón, no va a tolerar de ninguna manera que se identifique cualquier tipo de delito con nacionalidad o con inmigración. No lo va a consentir porque le dan igual las estadísticas, porque él está a favor de la mutación demográfica en España y porque le interesa, esa es la realidad. A ver, si hubiese un estado de opinión, si hay un cambio fuerte de opinión, yo creo que ya ha dicho algo en Cataluña que también es una marcha atrás, O sea, ya van diciendo cuando hay indignación de verdad, pero claro, a ver, no hay elecciones a la vista, con lo cual puede seguir con ese burro. A mí me preocupa más, Sánchez sabemos lo que es, pero es que en medios no de izquierdas precisamente se ha publicado el tema de Alemania, el titular principal es que eso favorece a la AfD. En vez de decir, qué barbaridad se ha hecho y punto, ¿no? Y luego ya harás el análisis siguiente, ¿no? Pero es que se ha hecho, eso hay comunicadoras muy famosas de Antena 3, si no me equivoco, que han dicho cosas parecidas. Uy, esto va a favorecer a la ultraderecha, en vez de estar indignada por el hecho subyacente, ¿no? Pero yo sí creo, don Mario, que habrá también cambio en España, porque esto va a llegar, la marea va a llegar, o sea, va a haber cada vez más gente afectada. Y entonces llega un momento en el cual... Hay una cosa que está pasando en Alemania, que en eso está siendo pionera, que es el surgimiento de una izquierda anti-inmigración fuerte. O sea, lo que va a pasar este domingo en Alemania es espectacular por varias cosas. Primero, porque la ultraderecha de Alternativa por Alemania puede ganar en uno o en los dos estados que entran en disputa. Segundo, porque se hunden el Partido Socialdemócrata, los Verdes, los Liberales y los de Podemos de allí, Die Linke. Y tercero, porque es que para sustituir a esos partidos está surgiendo por la izquierda una formación de extrema izquierda, pero de extrema izquierda dura, o sea, con veleidades estalinistas, pero fuertemente anti-inmigración, que es la plataforma de Sarah Wagenknecht, que se los está comiendo a todos, al Partido Socialista, a los de Podemos, a los Verdes, a todos, ¿no? Entonces, esa especie de cosa ha pasado, pero rapidísimo, o sea, en cuestión de un par de años la plataforma de Sarah Wagenknecht ha hecho ¡boom! Es verdad que puede ocurrir, pero no ocurrirá dentro del Partido Socialista Obrero Español, seguramente. Si tiene que surgir, surgirá de otra forma. A la hora de Salvador Illa, el día que yo estuve en Barcelona era el aniversario de los atentados de la Rambla. Salvador Illa no fue. Sí, es verdad. No fue. Terrible que el presidente de la Generalitat de Cataluña no vaya al principal atentado que ha sufrido Barcelona, y además que tiene la sede al lado, o sea, la sede de la Generalitat sabemos dónde está en la Plaza Mayor. Y no fue en la Plaza San Jordi, y no fue. Esa es la realidad, porque él no quiere comprometerse en una imagen, hoy por hoy, una vez habiendo sido nombrado presidente de la Generalidad, que pueda significarse como, fijaos, estamos hablando de un atentado, pero hay que ser muy maligno, muy mediocre y muy miserable para entender que yo no voy porque me perjudica esa imagen. Muy miserable. Eso sí, se puede ir uno de vacaciones a pasar unos días a La Maleta, donde sea, que no sé dónde se fue con Pedro Sánchez.
es verdad que tanto el nacionalismo catalán, hay una parte ya, ese movimiento que se ha producido en Ripoll, en Olot, que es un poco la casta, es decir, lo genuino, el catalanismo puro, donde empieza ya a haber una resistencia a lo que se está viendo que se está produciendo en Cataluña. Y en la izquierda puede ocurrir, de hecho ha ocurrido. Holanda, Alemania, ahora, Dinamarca, ya son países donde los partidos de izquierda están diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Y que tenemos que reaccionar. Bueno, la política desde la izquierda en Dinamarca en el tema de inmigración es durísima. Muy Pero vamos, o sea, si propusiera Vox aquí algo como lo que hace el gobierno danés, ilegaliza no a sé, Vox. ilegaliza a Vox. Yo creo que Dinamarca ahora es el país más sensato de toda Europa, ¿eh? Yo por lo menos en lo que observo globalmente, porque mantienen el estado de bienestar nórdico, pero también con la economía de mercado nórdica, es decir, a usted realmente al que no puede le ayudamos, pero si no usted trabaja, hay despido libre, hay todo tipo de cosas. Pero bueno, yendo a ella, yo cada vez que se habla de ella creo que es menester recordar que ella es la persona que es ministro de Sanidad durante lo peor de la pandemia y que el Instituto Nacional de Estadística en el año 2020, que fue el año peor, claro, da 74.000 muertos por COVID en España y que él reconoció 50.000. Señoría, no hay más preguntas. Esto es así. El INE da 60.000 muertos probados por COVID y 14.000 más probables, y exactamente el incremento de mortalidad en España ese año fue esa suma de esas dos cantidades. Y el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, o sea, Salvador Illa llevará eso siempre encima, mientras no pida perdón porque es así, ¿no? Se ha adelantado eso y los contratos de mascarillas con la Tramacoldo. Eso es, mascarilla. Sí. Mascarilla. Eso también. Porque había sobreprecio. Como si la vistiquemos, ¿no? Mascarilla. Usted se me ha adelantado porque efectivamente iba a decir que mutatis mutandis, aunque no es izquierda, en Cataluña se ha surgido esa derecha, en ese caso catalanista, que dice, oye, esto es inadmisible. Surge, por cierto, en Ripoll, de donde era la célula de Ripoll, que era de los atentados de las Ramblas, ¿no? Por cierto, claro, ves los datos de esos pueblos, de esas ciudades pequeñas, medianas, Salt, Palafrugell, Manlleu, no sé, ves algunos sitios porque, vamos a ver, la gente cuando se habla de porcentajes en inmigración, en natalidad, muchas cosas, se suele quedar con el porcentaje nacional medio, pero es que estas cosas nunca son homogéneas. Es decir, que si en España ya hay 1,5 millones, 1,5 millones de marroquíes, pues no es que sean el 3% de cualquier lado de España o el 2%, no, es que en algún sitio son el 8% y en otros no son nada, ¿no? Entonces, en esos sitios concretos de Cataluña, los porcentajes los ves y es que te caes de espaldas. Sí. Bueno, recordemos que en Ripoll precisamente es donde ha surgido ese partido, Alianza Catalana, que es como Junts, pero anti-inmigración a tope. Y que resulta que se ha metido en el Parlamento catalán con 2 escaños de primeras, y que es el que está haciendo que los de Junts pues digan, pues no podemos apoyar a Sánchez en los temas de inmigración porque se nos comen los otros, ¿no? A mí me hacía mucha gracia estos días, ya digo, entre las cosas que he hecho este año sabático que me he tomado es comprar arte, y entonces quedo con gente en Barcelona y compro pues litografías, grabados, serigrafías de autores catalanes, ¿no? Y me encontré con una señora que había quedado en una esquina, esto de Wallapop da muchas posibilidades, ¿no? Y entonces me dice, mira, yo soy una mujer de 8 apellidos catalanes, y además se le veía que era una mujer de origen nacionalista. Dice, no aguanto más, Mario, no aguanto más lo que está pasando aquí y en Cataluña. Y me llega a decir, y también algunos conductores, me dicen, se ha cultivado tanto el antiespañolismo aquí, hemos creado una sociedad victimaria, ¿para qué? Para al final encontrarnos con que hemos mutado socialmente hacia algo que tampoco queremos, pero que a corto plazo es irreversible. Porque como ha caído esa sociedad pakistaní, esa sociedad, ojo, la sociedad china, y hay algo, en una parte de Gracia ya empieza a haber varias manzanas que son todo tiendas chinas. O sea, ya hay un pequeño barrio chino, ya empieza a emerger ya el barrio chino también, igual que aquí en Usera, por cierto, en Madrid. Entonces, claro, te dicen, nos hemos equivocado de enemigo, te acaban reconociendo 30 años después, dicen, pero si habéis sido partícipes. Tanto cultivar el antiespañolismo, siendo españolazos todos como sois, de 8 apellidos españoles, además de catalanes, y ahora resulta que os dais cuenta de que habéis creado un monstruo social. Hay una cosa. A mí lo de los 8 apellidos catalanes me llama mucho la atención porque,
apellidos catalanes, los apellidos catalanes mayoritarios son García, López, Pérez. Sí. O sea, si tú te vas a la lista de apellidos más frecuentes en Cataluña para encontrar uno que parezca catalán, te tienes que ir al puesto 22, que aparece, creo que es Vidal. Pues fíjate que yo soy de Jaca, lo que pensamos cuando el presidente era aragonés. O sea, fíjate que apellido catalán aragonés, claro, es un apellido puro de la Corona de Aragón, igual que los Garcés. Cada vez que voy y me dicen, Garcés, hay muchos en Cataluña. Sí, Garcés es navarro y aragonés, o sea, es que luego no es catalán. La historia demográfica de Cataluña es curiosa, porque la tuve que estudiar para un informe que hicimos en el CEU sobre el presidente monográfico de Cataluña. Entonces resulta que en la segunda mitad del siglo XIX se produce un crecimiento de población fuerte en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, pero en Cataluña, no es en Cataluña, es en Barcelona. Entonces, Cataluña es una comunidad muy asimétrica porque está completamente concentrado lo gordo, ya un poco menos, pero lo gordo era Barcelona. Entonces, Barcelona resulta que tenían ya entonces la menor fecundidad de España, el menor número de hijos por mujer, con lo cual tenían una necesidad adicional de mano de obra de otros lados. Si vas bien, tu economía crece, te industrializas y encima ya tienes entonces pocos niños. Entonces, lo primero que hace Barcelona es, lo primero de donde chupa es de las otras tres provincias catalanas. Les quita población, las vacía. O sea, de hecho, Cataluña, aunque va muy bien, tiene un crecimiento de población menor que el de la media de España. O sea, lo cual te da una idea de que ya es una sociedad... En aquella época, a finales del siglo XIX, ya es una sociedad, como decía don Mario, más hedonista, con menos hijos y tal. Entonces, eso va generando unas necesidades de charnegos, lo que luego llaman cariñosamente charnegos, brutales, ¿no? De tu Aragón, vamos. Claro, es bestial, pero es muy curioso cómo empiezan tirando, a Lérida y Gerona le quitan población a Tarragona, y luego es verdad que en los últimos 40 o 50 años Tarragona y Gerona han ido bastante bien, no ha sido solo Barcelona, y Lérida, eso sí, siempre el hermano pobre. Pero era curioso cómo esa falta de fecundidad ya les genera unas necesidades, primero de otros catalanes. Y que es Barcelona también, insisto, Cataluña, cuando analizamos Cataluña, hay dos Cataluñas, Barcelona y su gran entorno, que es el 70% así de la población catalana, y luego todo lo demás, ¿no? Pero fíjate, volviendo a lo de antes, si el Partido Socialista va a reaccionar de manera, vamos a decir, abrupta ante un posible hecho que ojalá no ocurra nunca en nuestro país, un atentado como el que ha ocurrido en Alemania, yo os digo que no. Hoy por hoy, no. O sea, la situación de Sánchez es ahora mismo tan enconada, y además es una defensa a ultranza de este modelo social, porque es un modelo social, quizá el antimodelo social, pero es un modelo, que no va a reaccionar. O sea, o esa reacción viene de otra izquierda que nazca, o bien de un socialismo nuevo, de un partido socialista que se renueve. O bien no miente y cambia de opinión una vez más. Puede ser, pero ya sabe usted que me extrañaría mucho, porque ha hecho bandera de esto. Hay una anécdota de esas muchas que se cuentan del conde Romanones, que posiblemente son falsas, pero dice: les digo, señores, a los periodistas, que no hay crisis de gobierno. Cuando digo jamás, quiero decir hasta mañana, por lo menos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en su odio cerval a Vox, por ejemplo, y al Partido Popular, pero esencialmente a Vox, el reconocimiento de que un atentado de esta naturaleza tiene también una causa, un origen en una política migratoria absolutamente alocada, o mejor dicho, sin ningún tipo de indicación, eso le haría, por una parte, aproximarse a lo que han dicho algunos partidos políticos hasta ahora, lo cual a él le repele soberanamente, y dos, sería un reconocimiento de culpa. Y eso en política, el reconocimiento implícito de culpa tiene un coste en términos de resistencia y supervivencia electoral, y evidentemente lo de hacer un discurso, aunque sea de medio minuto, que se aproxima a lo que vienen diciendo otros partidos políticos, bueno, le puede provocar urticaria a este hombre, a Begoña y eso. Resulta muy interesante analizar las implicaciones internacionales de lo que puede pasar este domingo en Alemania, precisamente por el efecto que puede tener un Sánchez. Vamos a ponernos en Alemania, donde está de capa caída la coalición semáforo gobernante, con unos problemas, unos follones internos impresionantes, con una desafección de los votantes que se están yendo hacia la extrema izquierda de Sarah Wagenknecht, hacia la extrema derecha de la AfD, incluso hasta hacia la CDU. Si el domingo se confirma, vamos a ponernos en el caso peor para los socialdemócratas, se confirma que quedan extraparlamentarios en los dos estados donde se celebran elecciones, automáticamente la socialdemocracia alemana, que era como el puntal de la socialdemocracia europea, queda barrida para los restos. Sí. ¿Y quién queda como único referente de la socialdemocracia en Europa?
Pedro Sánchez, pero ya sin posibilidad de contacto con ningún otro socio fuerte, lo cual le empujará todavía más hacia el ala bolivariana en la que está. Sin duda, es que se va a quedar solo. Hombre, queda solo en muchas cosas. ¿Quién es el único presidente del gobierno que es esposo de una catedrática que no tiene ni titulación superior? Bueno, o sea, es que es único en muchas cosas, ¿no? Pero es así, o sea, el aislacionismo intelectual y moral de Sánchez es absoluto. Él vive en su autarquía moral. Él está convirtiendo a España en un taller experimental de cambio social y de cambio político. Y lo hace por oportunidad y a veces por convicción. Lo hace por las dos razones, ¿eh? Habitualmente es por oportunidad. Estos días que se habla tanto del federalismo que ahora quiere establecer el Partido Socialista Obrero Español, más federalista era Pérez Rubalcaba, que en la declaración de Granada dijo que el Partido Socialista tenía que avanzar, España tenía que avanzar hacia un modelo federal. Nunca concretaban qué era. Y ahora, Alejandro. Porque eso qué es, ¿no? Porque no lo saben. Yo en todos mis artículos, hoy publico otro, digo, todavía no sé lo que es el federalismo. Yo me acuerdo un día en la tribuna del Congreso, se lo preguntaba a Iceta. Digo, dígame eso que usted canta tan fuerte, que es federalismo, que además él lo dice con las sílabas, al ritmo de Village People. Digo, ¿me puede usted decir qué es el federalismo para ustedes? No lo saben, pero lo van cubriendo en función de las necesidades. Es que le impone una cosa, eso es federalismo. O sea, las imposiciones se convierten en federalismo asimétrico o no asimétrico, da igual. Y esa es la realidad. Y es verdad que Sánchez está quedando solo, pero va a resistir. Ese es el problema, que como el Partido Socialista internamente no va a reaccionar, pues es imposible, salvo que pierda. El Partido Socialista ya no existe. Por eso no existe. Salvo que perdieran las elecciones y todo el mundo se quedara en la calle y no pudieran cobrar la totalidad de cargos electos que hay, entonces sí que podría haber un problema de resistencia interna, porque en ese caso la gente tiene que vivir. Pero si no, tiene que surgir otra izquierda. Y esa izquierda hoy por hoy en España no está germinando. No, ni está ni se la espera. Ni se la espera. La gente traga, es impresionante cómo en cada bando, entre comillas, en cada bloque político se traga con lo que sea del... Yo lo he vivido, Alejandro, es un tema... Es impresionante, ¿no? Porque Sánchez en la pasada legislatura hizo muchas cosas que podían haberle enajenado un 3-4% de votantes suyos que han dado la victoria a los de enfrente, ¿no? Pero fíjate, ese es el gran problema, que en el momento histórico que está viviendo España, insisto, y no es un tema de una mera afirmación heroica mía o legendaria, es el momento de la historia más importante por el cambio social, por el cambio tecnológico. Hemos cambiado como personas, por el propio conductismo. No hay nadie en los grandes partidos políticos tradicionales que se ponga a pensar en clave de qué va a pasar con este país, qué es el bien común, en qué consiste el Estado-Nación en el siglo XXI, cómo resistir determinadas situaciones de decadencia que se están produciendo. No hay nadie, porque no interesa y no tienen capacidad para pensar. Tampoco nos llevemos a engaño, ¿eh? No tienen capacidad intelectual, nadie hay para pensar. Luego, la sociedad civil, por no meternos solo con los políticos, que usted ha sido político y supongo que, como dice, nunca se deja de ser. Piensa uno, hace un siglo, pues tenías un Ortega y Gasset que se equivocó flagrantemente entre lo de monarquía y república, pero que era un gran intelectual. Tiene usted al otro, Azaña era un intelectual equivocado, pero ¿qué hay ahora? No, ahora hay filósofos y académicos pagados por las fundaciones de cada uno de los partidos para que digan lo que tengan que decir. Y además, como les interesa cobrar la cantidad correspondiente para dar una conferencia, dicen lo que se quiere decir. No hay nadie con libertad. Si es que se ha perdido la libertad de pensamiento. Aquí, por eso es bueno venir a un programa de este tipo, porque uno habla libremente. Pero es que en ningún sitio se habla con libertad. Esto que ustedes se han pasado de elogios conmigo, si es que esto no tenía de que faltan niños y tal, si es que lo dice cualquiera. O sea, que le hace falta... Yo soy ingeniero, he estudiado cosas infinitamente más difíciles que estas cosillas demográficas que publico, que son, vamos, cualquiera con conocimientos matemáticos de un niño de 12 años para arriba, 12, 14 años, las puede sacar, porque es sumar, restar y dividir. Pero fíjate, vivimos una situación, acuérdate, Alejandro, que por el mero hecho de describir la situación, ya te censuran. Y hay gente que se molesta. Si simplemente son datos. O sea, a partir de ahí ya haremos... Es que no hay nada más revolucionario que los datos. No, pues sí, pero es que la izquierda se revuelve contra los datos, porque le molestan los datos. O sea, es curioso, ¿no? Pero bueno, tú y yo lo... La izquierda y la derecha bien pensante, que usted sabe. Yo la primera vez que miré datos precisamente de extranjeros y españoles en cárceles, dije, mira, ¿sabes que es 20 veces más probable pues que fuese una persona de un determinado origen que de otro para haber sido un nuevo preso? Dice, eso es racismo. Digo, bueno, o sea, lo que será racismo será la interpretación mala de que hay que matarlos a todos, o que no, esto es un dato. Luego usted sacará las consecuencias que sea y matizará. Pero la respuesta automática, y esta persona fue un alto cargo con un partido de derecha moderada,
Y además es lo peor de todo es que es amigo, aparte de todo, que decir, a estos efectos. Pero la reacción fue inmediata. Partido de derecha moderada. ¿Qué partido de derecha moderada? ¿Está usted diciendo que el PP es derecha moderada? Estatutariamente el PP es un partido de centro reformista, que eso la gente no lo sabe. Yo creo que no lo sabe ni parte del comité de dirección del Partido Popular. Cuando se cambió los estatutos en el último congreso, donde hubo cambio estatutario, por eso yo siempre digo, el PP en eso no miente en muchas cosas, porque sí es su estatuto. Ahora que quede claro que dejaron vacante para la parte de la derecha. Hace poco yo en un programa de televisión lo decía y alguien me decía, vaya, pero el partido fundado por Fraga, ¿no? Sí, lo fundó Fraga, pero los estatutos cambian. Y fue en un congreso. Y en ese congreso, además de intentar echar a los liberales, porque nos teníamos que ir, no querían nada de nosotros, pues además se decidió que era un partido centro reformista, que me parece muy bien. Pues y se propuso, no sé si se llegó a aprobar, la supresión de la referencia al humanismo cristiano. No recuerdo si al final porque se lo propuso no. Cristina Cifuentes, que se suprimiera esa referencia, no sé si se llegó a aprobar. Que algo se introdujo, yo creo que se llegó a una redacción transaccionada porque hubo alguna presión en aquel congreso, pero es verdad que estatutariamente, por eso te digo, derecha moderada ya. Y del oxímoron de ser de extremo centro, que dice alguno. Eso es margallo, eso es puro margallismo. El extremo centro, ¿no? Que son no, incluso conceptos. El concepto centro reformista es como la LEP de Borges, es un concepto que va creciendo indefinidamente, a ver si cojo todo por todos los lados, pero no se sabe muy bien qué es. Verdad que es un concepto acuñado en la teoría política, pero es un concepto que a mí siempre me ha causado cierta urticaria, pues no sé muy bien lo que es el centro reformista, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de asuntos del otro lado del charco, porque a mí me está empezando ya a molestar profundamente la actitud de la Unión Europea y de España, en particular con el tema de Venezuela. Ayer se producía pues un atornillamiento más, una vuelta de tuerca más en el autogolpe que está dando Maduro. Intentó el fraude electoral, le pillaron con las manos en la masa, se ha demostrado que ha ganado por goleada la oposición venezolana a las elecciones. Y hay muchos países que lo han dicho claramente. El ganador es Edmundo González, la oposición ha publicado las actas, esas actas son correctas y por tanto Maduro se tiene que largar. Lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho Argentina, lo han dicho Chile. Boric, hablando de izquierda, un señor de izquierdas que era casi un Pablo Iglesias en su día, parecía, ha dicho con toda claridad lo que hay que decir. Sí, es más, o sea, lo ha dicho de los primeros, fue en denunciarlo. Pero hay otros países que están cerdeando, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, por ejemplo México, no reconocen la victoria de Maduro, pero tampoco la de la oposición y siguen dándole tiempo al tirano. Que esos países lo hagan con su amigo ideológico, pues es comprensible, pero que lo esté haciendo la Unión Europea y que España, que tiene un deber para con la población hermana venezolana, esté haciendo el papelón que está haciendo también cerdeando, a mí me parece asqueroso. Y yo echo de menos que haya una movilización en vista de que nuestro gobierno no apoya a la oposición venezolana como debe, que sea el Congreso el que se pronuncie a favor de la oposición venezolana. Ayer el Senado chileno, como Senado chileno, y por unanimidad, todos, izquierda y derecha, pidieron que Maduro se ha llevado a la Corte Penal Internacional por sus violaciones de los derechos humanos. Oiga, ¿qué le impide al Congreso español aprobar una resolución al margen de lo que haga el gobierno, diciendo quien ha ganado las elecciones es Edmundo González, Maduro debe largarse porque su proclamación es fraudulenta y además debe liberar a los presos políticos ya? Sí, además que se retate en el PNV y Junts, ¿no? Sí, exactamente. Porque hay una mayoría muy amplia en esta legislatura especial. En algunas cosas hay una mayoría muy amplia de algo que no sé si es de extrema moderada o extremo centro o algo rarísimo, pero juntando PP, Vox, PNV y Junts hay una mayoría amplia en el Congreso, con lo cual saldría sí o sí, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el verano favorecía a Maduro, y lo hemos dicho aquí en algún programa, don Luis, porque es curioso cómo la apatía, la insustancialidad política, la mediocridad lleva a que agosto sea inhábil para muchos políticos, también en España. O sea, este país se cae, Venezuela está pasando lo que está pasando y aquí ves a la gente subir imágenes a las redes sociales disfrutando de vacaciones en el mar, golf, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos. Esto es terrible. Yo que he ejercido responsabilidades políticas me acuerdo que si no tenía vacaciones no las tenía. Yo sabía lo que asumía. Asumía una visión que era, oye, podríamos acertar o no acertar. Pero yo hubo años que no tuve vacaciones.
pero aquí se ha ido todo el mundo a vacaciones. Y claro, con eso jugaba también Maduro. El paso del tiempo disuelve la tensión, hace que se manejen otros tiempos y él puede ir ganando. Esto lo hemos llegado a comentar aquí en algún programa, don Luis. En segundo lugar, efectivamente, yo creo que tanto el Partido Popular como Vox ya han registrado iniciativas en el Congreso de los Diputados. Si no recuerdo mal, yo lo leí. Pero no en ese sentido. No. Por ejemplo, el Partido Popular pedía la comparecencia de Sánchez. No hay que pedir la comparecencia de Sánchez. Lo que hay que pedir es que el Congreso se pronuncie. Sánchez ya sabemos que no va a hacer nada, ¿no? Y además las PNLs, para que todo el mundo lo tenga, las proposiciones no legislativas no tienen ninguna eficacia jurídica, pero sí que colocan a cada uno delante del espejo de su posición política. Y una PNL bien redactada que defina exactamente lo que se quiere y contundente, que diga expresamente Maduro no ha ganado las elecciones, el candidato que ganó las elecciones es el señor Edmundo. Por cierto, yo evitaría llamar a Maduro señor Maduro, que he escuchado en algún vídeo estos días. Maduro no tiene ni la categoría para ser llamado señor Maduro. Entonces, como decir señor Hitler o señor no sé qué, no es señor. O sea, señor es un rasgo de distinción para una persona, y he escuchado lo de señor. Y eso es muy, la verdad es que de corta impresión intelectual, ¿no? Pero claro que habría que continuar la presión, pero la presión con declaraciones, como bien dice don Luis, que sean contundentes. E insisto que mientras la gente estaba de vacaciones, Monedero estaba ahí entrevistando una conversación placentera con Maduro. Diciendo que Ayuso había sido falangista. Que Ayuso había sido falangista, que es una novedad. Una novedad, porque yo conocía que Ayuso había ido a la tuerca, que era un poco, en su época que no era nadie, pues era una persona pues joven. Yo diría que le costaría definir a alguno que es la falange, pero vamos, Sí, que pero yo creo que no es falangista, no ha sido falangista en su vida. Otros sí que lo han sido, pero en este caso yo creo que no, porque además, por su tradición y por su carácter, entiendo que no ha sido falangista de ninguna manera. Pero da igual, mientras este personaje, mientras Juan Carlos Monedero se va a Venezuela, se va a Caracas o donde sea, a entrevistar a Maduro, a hablar con Maduro, nuestros políticos retozan en el mar. Es la realidad. Es que estoy viendo unas conductas que demuestran que no hay nadie a los mandos. Pero no hay nadie. Fíjense en el tema de Venezuela, que estamos indignados con las elecciones, pero es que las elecciones ya no eran limpias de entrada. Esto lleva siendo una dictadura 20 y tantos años, ya hay un gobierno que tiene toda la ventaja de saque, que ha encarcelado no sé cuántos opositores, que se ha cargado no sé cuántos, que ha habido una burrada de exiliados, emigrados, gente que se ha ido, que se supone que no son favorables, y pese a todo, efectivamente esas actas, que a mí lo que me contaron es que había gente en los colegios que fotografió las actas famosas, están fotografiadas y enviadas por WhatsApp a los que le están presionando, a los observadores, esos individuales venezolanos que estaban colegio por colegio, les están presionando desde el régimen. O sea, ya de entrada eran ilegítimas, y si pese a todo ha ganado la oposición, vamos, es que no es que clame al cielo, es que es una heroicidad, porque generalmente una dictadura pues cuesta, si hace algo parecido a elecciones, claro, cuesta que salga algo así. Pero fijaos, Sánchez en Mauritania. ¿Por qué no se intenta acercar a Venezuela? ¿Por qué no intenta hacer algo realmente útil por la comunidad internacional, por la democracia? O decir que los mauritanos que vengan aquí por las bravas no van a tener ningún privilegio, que se les alimentará en lo básico antes de expulsarles, que es lo que hay que decir. Ahora, yo trato inhumano, cero. Pero ventajas, o sea, al que viene por la cara a tu país, ilegalmente, no le puedes dar ninguna ventaja. Yo, mire, trato inhumano cero, efectivamente. Hay Cero. que tratar a la gente con humanidad. E incluso al que viene traspasando ilegalmente tu frontera, que está cometiendo un delito, pues oye, también a él hay que tratarle con humanidad, lo cual implica pues atenderle individualizadamente y que tenga supervisión judicial su procedimiento de expulsión. Anteayer se producía el siguiente hecho en Gibraltar. Llega un marroquí huyendo de una patrullera de la Guardia Civil, se mete en aguas gibraltareñas, le trincan los gibraltareños y en 24 horas el juez primero le pone una multa de 200 libras, creo recordar, que se la reduce a 140 si recurre al pronto pago por haber cometido el delito de entrar ilegalmente en territorio gibraltareño. Y en segundo lugar, le ordena su expulsión. En 24 horas interviene el juez, claro, y tiene protección judicial. Y oiga, pues se le manda de vuelta a su país. Bueno, ya si vamos a Corea del Norte, ¿cuántos entran ilegalmente? Pero ahí no hay respeto a los derechos humanos, pero el procedimiento seguido por Gibraltar en este caso, ¿es que vulneran los derechos humanos de alguien? No, simplemente a un señor que comete un delito se le impone una multa y se le manda de vuelta a su país. Pues ¿cuál es el problema? Bueno, sería un disuasorio si no te sale gratis, sino que te cuesta la gamberrada de entrar ilegalmente en otro país.
¿Aquí qué te sale? ¿Ganas? Si mañana nos vuelven a ocupar Perejil o las chafarinas, la reacción del gobierno español no sería la misma que hubo en su momento, ¿no? Aquí habría que ir a hablar. Vamos a crear una comisión para generar un estado, un clima para resolver la crisis que se ha producido entre los dos países. Pero aquí lo que hay que hacer es actuar rápidamente. Ante una violación del derecho internacional o ante una violación de tus fronteras, actúa rápidamente. Porque si no, ¿qué sentido tiene el concepto de Estado-Nación? ¿Qué sentido tiene el concepto de frontera? ¿Qué sentido tiene el concepto de seguridad interior y seguridad exterior? Si desaparece la seguridad interior, desaparece la seguridad exterior, desaparece la frontera y desaparece el bien común, ¿para qué hay políticos? Luego te vienen los buqueles para arreglar situaciones ultra desesperadas. Dice, uy, qué feo es, qué burradas hace. Digo, que mire, es que en El Salvador una persona de cada 1000 era asesinada al año. Sí, pero para evitar llegar a eso, claro, debería haber inteligencia política y altura de miras, no de López Miras, sino altura de miras, precisamente para intentar resolver esto. Pero es que no hay políticos. Es que España está en un proceso de decadencia política absoluta. E intelectual, ¿eh? Intelectual, ¿no? Porque dices, no hay políticos, pero tienes enfrente unas moscas cojoneras mediáticas e intelectuales que siguen teniendo, hay personas con cierto prestigio, es que tampoco los hay. Están retribuidas. Las pocas que hay están compensadas por cada uno de los partidos políticos. Y entonces las neutralizas. Sobreamplificación de las opiniones políticas de los actores, como si ser actor fuese ser un intelectual. Cuando Sí, dice, el mundo de la cultura. Dice, oiga, ¿por qué este señor dice usted que pertenece al mundo de la cultura? Si no sabe hacerlo con un canuto. No, sobre todo no ha producido ideas, no ha generado libros, no ha hecho ideas, no ha hecho ciencia. La opinión que pueda tener Pedro Almodóvar sobre la inmigración es la misma que pueda tener cualquier persona que nos crucemos ahora mismo por la calle. Por lo tanto, lo de la amplificación es un artificio antinatural, porque una persona que se dedica al cine y que puede haber hecho buen cine, mal cine, porque es muy irregular el cine que ha hecho, pero lo cierto es que no tiene mayor predicamento intelectual o moral que cualquier otro. Es verdad que tiene un altavoz, el altavoz que le da su fama, pero ojo, de ahí que no se confunda la gente. Que el problema es que la gente se confunde a través de las redes sociales, a través de estos fenómenos de masas, y estas cosas, oye, pues es complicado lucharlas, sobre todo si no tienes una fuerza política o líderes políticos fuertes que contrarresten este tipo de opiniones, y esa es la realidad. Mal de Occidente, el famoso Hollywood, ¿no? Todos los actores parece como si lo que dijesen tuviese un peso especial por ser famosos, pero allí pasa todo el tiempo. Lo mismo se lo aplico a deportistas. Bueno, eso ya es... Es decir, la opinión de los deportistas pues es muy respetable, pero vamos, como la mía, o como la de usted, o como la de cualquier persona que encontremos por la calle, exactamente lo mismo. Se echa a faltar, efectivamente, producción intelectual. No es verdad que no exista gente que sean pensadores. Por ejemplo, tenemos en España alguno, a mí don Santiago Navajas me parece alguien absolutamente admirable en el sentido de que no solo es alguien que se dedica a pensar sobre las cosas, sino que es capaz de explicarlas de una manera asequible a la gente. Por eso me encanta seguirle por internet, y como él hay muchas otras personas en internet que dices, jolín, qué bueno es este tío en su campo, ¿no? Un juez que te explica las cosas en los casos. Gente válida hay a patadas. Lo que pasa que por el motivo que sea, pues resulta que lo que parece que se le da altavoz es a la hez de la hez, ¿no? Desde luego no tienen esa consagración que tenían esas figuras, vuelvo de la generación del 14, del 27, ese tipo de prestigio, o por lo menos eso nos ha llegado, ese eco, porque creo que ninguno vivimos en esa época, pero uno lee y parece que eran personas con un peso tremendo, ¿no? Pero ante el pensamiento débil se crean hologramas de pensamiento, ¿no? Este verano me ha sorprendido muchas cosas. Yo soy aficionado de la Athletic Bilbao desde pequeño. Uno de mis defectos era aficionado de la Athletic Bilbao. Lo pasamos muy mal. ¿Algún defecto tenía? Varios. Y entonces, claro, después de ganar la Eurocopa, se presenta a Nico Williams y a la familia Williams como un ejemplo de lo que tiene, de lo que aporta la inmigración. Claro, ya es una trampa, ya es un trampantojo. Porque, claro, yo no tengo ningún problema con Nico Williams ni con su hermano Iñaki, evidentemente, ningún problema. Yo tengo problema con otro tipo de migración. Pero ya lo envuelven todo bajo la misma capa. Si ustedes atacan a una persona que ha venido en patera, están atacando a Nico Williams. No es verdad. Pero la gente entra porque el pensamiento débil es tan tonto, es tan bobo, que la gente se lo cree. Y, por cierto, una matización sobre el tema de que la madre de Williams saltó la valla de Melilla. La valla de Melilla, la de 2 metros, se construyó 4 años después
de que la madre de Williams cruzara la frontera. O sea, había una valla que era pequeñita, la que había antes que separaba, que era casi una valla de ganado pequeñita, pero que nadie piense en la valla, porque Iñaki Williams, que al parecer vino en el vientre de su madre, nació 4 años después de que se construyera la valla. 4 años antes. 4 años antes, perdón. 4 años antes. Ahora, en realidad lo digo para que cronológicamente todo el mundo lo tenga claro, porque ni ellos mismos lo desmienten. Por Dios. Luego le llaman facha. Da usted datos para destrozar mitos. Y claro, lógicamente va usted provocando. Ya, pero es la realidad. O sea, que seguro... a ver, si cuando yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales, yo vi escenas de verdad de pánico social, de gente que busca el dorado en Europa. Si esas escenas de verdad son dolorosas. Si es verdad que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. Es terrible lo que está pasando. No, esa es otra, ¿eh? Es terrible. Esa es otra. Hay que achacarles una burrada de muertos a todos los que incentivan eso. Es decir, usted es el responsable de esos muertos. Mucho mejor habrían estado en su país vivos, claro, porque Marruecos no es un país en guerra, ¿no? Es terrible, pero... O sí está en guerra Marruecos. No. Y no son el 70-80% de los que vienen, son marroquíes. Cuando dices que hay una parte de esa emigración concertada con redes delincuentes de tráfico de personas, que además pagan hasta la motonáutica, es que lo vi, es que esto lo veías, esto lo saben todos los consejeros de servicios sociales de todas las comunidades autónomas, que hay mafias donde, oye, el padre le dice al hijo, oye, vete, atraviesa el estrecho, te doy 5.000 euros, van con 2 móviles de última generación, esto es verdad, pero... Y además en los móviles aparecen identificados los lugares donde pueden ir. Por cierto, el centro mejor que había para atención de menas era el de Amorebieta, que era lo que le preocupaba precisamente al Lehendakari Vasco en su momento, que ¿por qué me vienen aquí todos por aquí? Porque tienes un sitio, vamos, que debe tener hasta piscina, chico. ¿Yo qué quieres que te diga? Y porque les pagan no sé cuánto a la semana. Esta es la realidad. Es que el cupo vasco da para mucho. Claro, bueno. Entonces, claro, al final se van creando mitos que son timos. Pero en una sociedad muy aborregada, muy gregaria, muy vinculado al acriticismo, al final se comen cualquier cosa. Hombre, si estáis diciendo que este es un delincuente que ha venido con los 2 móviles sabiendo lo que va a hacer y que está trapicheando y que además miente respecto a la edad y dice que tiene 14 años cuando tiene 27, que no lo digo yo, lo dice la Junta de Andalucía ahora, lo dice todo el mundo, lo dice Aragón. Pero pero oye, entonces estás diciendo que la Mal o que Yamal o como se llame, y que Nico Williams son malos. Yo no digo eso. Pero la gente se lo cree, es que claro. ¿Recuerdan la mítica escena esa del Padrino, donde el padrino le dice a su hijo, y el que te diga que negocies, ese es el traidor? Bueno, pues el que llame niños a los menas, niños, es un prepúber. Según le dicen, un niño no es lo mismo que un menor de edad. Hay menores de edad que no son niños en esa fase de transición. Ni un niño entre los menas, ni uno. Son todos o falsos menas o bigardos de 16, 17 años, que no son niños. El que diga niños es un demagogo que está mintiendo y está haciendo trampa, claro, para colarnos de matute el que pobrecitos. Y el que diga que tiene un corazón así de ancho... Es que me tiene esa escena de Moreno Bonilla estupefacto. Precisamente en Andalucía, en los centros de atención de menas, precisamente en los centros de atención de menas, como el aparente mena declaraba ser menor de edad, compartía residencia con verdaderos menores de edad, incluso con niñas. Bueno, pues que nos digan desde la Junta de Andalucía qué ha podido pasar. Esto está pasando. Es que decir esto que es verdad se convierte en un insulto para alguien. Oye, habrá que sacar las conclusiones que sea, habrá que corregirlo, habrá que decir, oye, hágale la prueba del hueso antes en 24 horas, si no, no se le ingresa, ahí está en un sitio apartado. Porque como sea mayor de edad, evidentemente no se ingresa con menores, niños y niñas. Pero no, mejor no decirlo. ¿Por qué? Porque como ha ocurrido, no me vayan a echar la culpa política. Además, al final, ya sabemos que la responsabilidad recae directamente en quien tiene las atribuciones competenciales. A mí no me digáis absolutamente nada. Y con esta pobredumbre política de funcionamiento ordinario, pues se van pudriendo las instituciones. Y sobre todo lo que se pudre es la verdad. Y esa es la realidad. Y es muy difícil, la verdad, combatir contra esto. Ahora, que sepan los que nos están escuchando, creo que es gente mayormente concienciada, pero hablan con otros que no, que el pueblo español de ahora es el responsable último de lo que le pasará. Es decir, aquí hay gente, todos esos que criticamos están lucrando con un puesto político estupendo, con negocios, con cátedras raras, pero es que el pueblo de a pie que vota eso, el pueblo de a pie que se calla, sufrirá gravemente lo que le está pasando, que le pasará.
luego que no se queje, que no llore, que no haga de Boabdil, que lo hará. Yo dije una cosa que me hizo famoso en redes sociales y fue a raíz de las elecciones del año pasado, las generales del 23J. Digo, vendrán tiempos que no nos vamos a creer. Y lo dije ya antes de las elecciones, como vuelva a ganar el Partido Socialista, el nivel de concesiones nadie se lo puede imaginar, o va a ser casi inimaginable. Y así ha ocurrido. Por lo tanto, hay responsabilidades políticas. Lo que está ocurriendo es por no haber conseguido ganar suficientemente para sumar. Esta es la realidad. Y ahora, hombre, pues se puede hacer toda la oposición que se quiera. Claro que se puede hacer la oposición. Pero es que la política se hace fundamentalmente desde los gobiernos, que es donde se desarrollan las políticas públicas. Lo demás, sí, es resistencia, es acción programada, es discurso, es verborrea, es asistencia, inasistencia, a ver cómo me pongo de perfil o no en función de las circunstancias, a ver qué voto en un momento determinado en el Congreso de los Diputados. Pero lo que está pasando es fruto de que no se sumó. Y esa es la realidad, porque esto es la democracia es un ejercicio de competición, donde ganas o pierdes, y sumas o no sumas, y el que no lo entienda así, pues tiene un problema. Pues así es, pero no, lo siento, por mucho que usted se empeñe, no me voy a poner nostálgico recordando la oportunidad perdida que tuvimos el 23J y que algunos cretinos se empeñaron en destrozar por, en vez de ir contra Sánchez, ponerse contra Vox. O sea, es que de verdad, cada vez que me acuerdo me pongo de mala leche. Así que dejemos el tema. Se perdió la oportunidad. Esperemos que no se pierda la siguiente. No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y será el momento de decirle a don Eric que se vaya pasando por nuestro estudio para traernos la información sobre qué han respondido a nuestra encuesta de hoy los oyentes. Hoy les preguntábamos precisamente por los problemas migratorios. ¿Creen que existe, y les planteo las preguntas a ustedes, creen que quienes están fomentando los problemas migratorios son exactamente los mismos que promocionan la Agenda 2030 o no? O mejor dicho, plantee usted la pregunta en los términos en los que lo habíamos hecho en la libre encuesta, don Eric. Pues don Luis, hoy les preguntamos en la libre encuesta a nuestros oyentes y ahora a nuestros tertulianos si creen que el creciente problema de inmigración en Europa está fomentado conscientemente por los mismos que promueven la Agenda 2030. ¿Son las mismas manos las que están detrás? Sí, ¿no? Está fomentado, pero es muy anterior. Vamos a ver, en Francia la inmigración musulmana se empieza a desbocar en los 60 o incluso antes. Ya en el año 77 el 10% de los niños que nacían en Francia eran hijos de inmigrantes musulmanes. O sea, esto viene de muy, muy, muy lejos. Y luego, además de los que lo fomentan, hay muchísima omisión. Muchísimas cosas que más que fomentarlo es no me quiero meter en un lío por mi ideología o postureo, no quiero devolverles como harían los de Gibraltar. O sea, además de los malos, que son los que fomentan eso, hay muchísima pasado y muchísima omisión. Completamente de acuerdo. Es decir, se puede buscar una relación y efectivamente hay una relación material, pero es verdad que esto es un fenómeno que es anterior y que no solamente obedece a la Agenda 2030. Es un fenómeno mucho más complejo y más global que obedece a muchos más factores. Bueno, quizá la idea sí que se ha ido transmitiendo de unos a otros. Hay no sé si han visto ustedes Juego de Tronos, hay algo que se va transmitiendo de heredero a heredero. Igual se va a pasar un poquito en la Agenda 2030 también, que desde los 60 se ha ido transmitiendo esa idea de unos a otros. A ver, hace años a mí, voy a contar una cosa en antena que no había contado hasta ahora, en un determinado medio no me publicaron un artículo sobre inmigración musulmana en Melilla, ¿no? Me publicaban muchos artículos y pues me sorprendió, ¿no? Dice, bueno, es que no nos queremos meter en líos, dice, porque hace años en otro medio del grupo salió un titular que de una carrera de atletismo que había ganado un corredor marroquí y titulamos Moro, Plata y Bronce. Y entonces nos llamaron para protestar. No, pero decía, admirativamente, moro es un término... Es un término perfectamente acuñado. Entonces preferimos no hablar de estos temas. Esa, para mí, es más importante que los de la agenda y la conspiración. Pues, es la suma de gente que no se quiere meter en un lío por cumplir con su deber. Pues te voy a contar una cosa. Mi última novela, Últimos días en Trípoli, tuve que corregirla porque la editorial me dijo que no apareciera la palabra moro. Y digo, pero si son moros, si estoy hablando además del siglo XIX, principio del siglo XIX. Mauros, la Mauritania Tingitania era parte de España. Y además eran moros que habían ido a Trípoli, Libia, habían ido. Digo, ¿cómo voy a negar la denominación? O sea, no es sudaca, no es panchito, que sí son palabras despectivas, no es negrata, no.
es moro, es una palabra clásica, española. Por cierto, hubo un manual, perdonadme una cosa, dedicado a la Archancha hace unos años para que los agentes de la Archancha trataran adecuadamente a las personas cuando eran detenidas. Por ejemplo, a las personas de color negro no se les podía llamar Iñaki. ¿Por qué? Porque como Iñaki Williams era negro, cada vez que detenían a una persona negra le llamaban Iñaki. A las personas de América no se le podía llamar tiraflechas. Y esto era el manual de estilo que aprobó la Archancha para que sus agentes se refirieran de una manera educada a las personas que detenían. Lo podéis consultar porque fue algo que llamó bastante la atención, aquello del buenismo idiomático. Lo podéis consultar. Hacía falta. Estaba lleno de descerebradas la Policía Autónoma Vasca. No se podía llamar Iñaki a una persona de color negro, digo que ya entonces caí, que era por Iñaki Williams. Digo, bueno, pues oye. ¿Y qué pasa si se llama Iñaki? Sí, bueno, como Iñaki Williams. Claro, volviendo a la pregunta, ahora hay mucha gente que tiende a decir que todo es culpa de la Agenda 2030, que es una cosa de hace unos años, etcétera. En la natalidad, todo culpa de la ideología de género. Esto viene de muy lejos. Cuando las cosas vienen de muy lejos, hay que ver de dónde vienen y a ver si es que es una continuación con una cierta mutación de lo anterior, ¿no? Porque claro... Bueno, no se enrolle. ¿Qué habría votado usted en la encuesta? ¿Sí, no lo sé o puede ser? A ver la pregunta de nuevo. La repito. ¿Cree que el creciente problema de inmigración en Europa está fomentado conscientemente por los mismos que promueven la Agenda 2030? Sí. Además de todas las matizaciones adicionales que he dicho, por supuesto está fomentado por ellos. Yo me quedaría con el puede ser, que es más posible. ¿Y con qué se han quedado nuestros oyentes? Pues don Luis, un 94% cree que sí, cree que son los mismos los que mueven los hilos, don Luis. Están las encuestas últimamente muy vulgaras en este programa. Tengo que preguntar otras cosas un poco más reñidas. Sí, es verdad, don Luis, y al final en segunda posición queda el puede ser. O sea que entre el sí y el que no lo tiene claro pero cree que sí es un 98%. Ya el no y ni idea oiga, un 2%. Un 1% cada uno, o sea que sumando el no y ni idea oiga sería un 2%, pero ya ve, un 98% de la audiencia cree que sí o puede ser, con un 94% del sí. La gente tiene bastante claro quién es el que está promoviendo la inmigración en Europa. Y nos han dejado también, Doris, un montón de comentarios al respecto. Por ejemplo, Javier Requena nos dice: el verdadero objetivo de la Agenda 2030 es el control de las sociedades por las élites y para ello nada mejor que destructurarlas. Embrismo marxista, LGBTismo, inmigración descontrolada, secularización, empobrecimiento, conflictos intergeneracionales. Bueno, un hilo de conceptos sobre los que están utilizando para conseguir que Europa acabe siendo, pues bueno, un secarral y algo donde no se pueda llevar a cabo ningún tipo de buenas intenciones y de industria, y totalmente desestructurado. MEDB nos dice: por supuesto, es ingeniería social. El cristianismo aporta moralidad, estructura familiar y social y otras muchas cosas que fortalecen al individuo, por ende al grupo. Si te lo cargas, tienes borregos manipulables. Imagino que aquí se está refiriendo pues a las religiones que vienen de fuera con esos inmigrantes ilegales, que principalmente pues es el Islam, y que esos valores pues yo creo que carecen evidentemente. Robert de Crown nos dice: aunque suene terrible, pienso que es así. El tráfico de esclavos como siglos atrás, pero bajo un prisma progre. Y además hay categorías porque dependiendo de dónde son más útiles para la causa progre, porque son más maleables. Pues ya ve dónde está don Pedro Sánchez en Mauritania, pues intentando traer, imagino, mano de obra según como lo ve él. Mónica Jiménez. Son esclavos, hay una exageración. Un esclavo era un esclavo. Sí. Pero llegan y le dan un móvil y les dan de todo. Pero qué rayos de esclavos. Está mucho mejor que en su país. Digo que también entre la gente que se opone a determinadas cosas con las que coincidimos, hay una exageración en determinados términos. Hay un abuso de la palabra esclavo. Perdone que haya saltado. No se preocupe. Yo creo que se refería como a hacer un símil. Pero que se habla mucho. Pero ¿qué esclavitud ni qué leches? Si está mucho mejor pero yo creo que el símil es más bien con respecto a las organizaciones que se lucran con el tema, no que van voluntariamente. O sea, los esclavos es que llegaban una leva, los cogías, matabas. ¿Eso eran los esclavos? Esto, vamos, es una cosa subastabas completamente voluntaria. Pueden ser engañados algunos y algunos se muere, pero vamos, ¿qué esclavos? Perdón que... Continúo. Me ha salido la vehemente. Mejor. Continúo con un par de comentarios más. Mónica Jiménez nos dice: en vez de proteger a los españoles, se protege los intereses, y en vez de proteger a los españoles y sus intereses, se protege su sillón. Este es el presidente que tenemos. Creo que aquí va en referencia al no querer, lo que comentaba don Alejandro, no querer quedar mal, quedar siempre con este tipo de temas pues en buen lugar. Yo creo que va en esa dirección. H2Q nos dice: es un plan para el hundimiento de Occidente y son los mismos que han arruinado el sector primario. Bueno, es que como comentaba antes, al
Al final van paso a paso, un paso por aquí, otro paso por allí. Y ya por último, Adachus nos dice, efectivamente la agenda globalista pretende arrasar Europa con estas invasiones para destruir cualquier atisbo de democracia y no lo ocultan, solo lo maquillan, ¿no, Luis? Bueno, pues muchísimas gracias, don Eric, por traernos la voz de los oyentes y gracias a los oyentes por hacernos llegar su opinión. Gracias a don Mario Garcés, gracias a don Alejandro Macarrón. La verdad es que ha sido una tertulia. Del Pino, por nuestra parte. Por supuesto. Eso es lo fundamental. A ver, repítalo. Muchas gracias. Sí. Hay que leer los libros, el último libro de don Luis, que sí. Muy bien. Por cierto, 6 de septiembre en Binefar, Huesca, estaré presentando el libro Yo, el difamado. No sé usted de Huesca, don Mario. Yo soy de Jaca. Sí, Binefar es una ciudad maravillosa. Y con un vermú buenísimo. Muy buena gente. Bueno, gracias a los dos por haber estado... Los de Jaca en la historia de España. Ya. Bueno, nos sublevamos en su momento. Por cierto, Belle Époque, la película, comienza en la sublevación de Jaca. Cuando se ve caminar a Jorge Sanz, precisamente sale de Jaca. Pero bueno, eso para otro día. Bueno, gracias a los dos. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar la recta final del programa con nuestro amigo don Paco Linares.